Todo tiene un comienzo. A finales de 1983 nos reuníamos un grupo de amigos y amigas en el almacén de la gasolinera Los Enlaces, porque queríamos hacer algo por nuestra pasión por los coches. Queríamos impulsar el automovilismo en Aragón, pero enfocado a los que, como nosotros, eran aficionados al motor, pero sin alternativas baratas para empezar en este mundillo. En una de las maratonianas reuniones donde todos y todas deseábamos correr antes de andar, allí estábamos Belén de la Llana, José Luis Hernández, Jesús Marco, Ricardo Martín, Antonio Fraile, etc. Y el que esto escribe para diseñar y elegir el logo del club. Nacía la NPD, Nueva Promotora Deportiva. Con la misma premura iniciamos el trámite de inscripción en la DGA y lo hicieron con el número 13/1 de Asociaciones Deportivas Aragonesas. Después vino el registro en la FARA, Federación Aragonesa Riojana de Automovilismo, y fieles a nuestra idea de acercar el automovilismo a futuros pilotos y al público en general, organizamos los primeros slaloms que se hicieron en Aragón, en calles céntricas zaragozanas, La Romareda, César Valierta, Parque Grande, y conseguimos el objetivo de acercar el automovilismo a pilotos que actualmente disputan campeonatos o se han arriesgado y convertidos en organizadores de pruebas. Aquellos entusiastas que crearon la NPD, con el transcurrir de la vida, fueron acercándose a otros ámbitos. Eran tiempos donde las autonomías deportivas, y por supuesto la aragonesa, intentaban ser eso, más autónomas de las federaciones deportivas nacionales, en cumplimiento a su estatuto de autonomía. Donde la pelea en los despachos, en muchos casos no muy deportiva, por parte de los dirigentes nacionales, dejaba ver los muchos defectos legislativos en materia de competencias. Al final, tuvo que ser el Tribunal Supremo, casi 20 años después, quien les explicara a las nacionales lo que eran las federaciones autonómicas. Mucha agua ha bajado por los ríos desde entonces. El que esto escribe siguió organizando eventos deportivos aquí y allá, pero alejado de su alma deportiva. Ahora, una vez jubilado y con tiempo libre, pretendo con este humilde sitio web servir nuevamente a mi pasión y pretendo informar, reunir amigos y amigas, estar y poner al día, crear otro cauce de comunicación que, como las redes sociales, sirva para unir y no para desunir. Para ello cuelgo en la red aragonracing.es. Conozco los límites impuestos por el tiempo y mi incapacidad, pero con este sitio web solo pretendo hacer una aportación más al automovilismo aragonés. Voy pidiendo perdón, por adelantado si molesta a alguien por error u omisión. Nos vamos viendo. Firmado Kiko Magaña.